Palabra de vida. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 al 11. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que eso agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 34. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, 17 al 18. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado, y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo:
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. A propósito de la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia, meditemos precisamente sobre aquellos grandes apoyos y amigos de Jesús. Uno lo conoció personalmente, Pedro, el otro le conoció desde la fe, Pablo. Los dos predicaron, uno más al mundo de los judíos, Pedro, otro más al mundo de los gentiles o paganos, Pablo. Ambos mueren mártires, ambos derraman su sangre y entregan su vida, respaldando la fe que siempre los acompañó. El Evangelio de hoy nos presenta precisamente un episodio sobre uno de ellos, el apóstol Pedro. Dirá Jesús de manera espontánea en una conversación con sus discípulos cómo le ve la gente a él. Ellos espontáneamente afirman que lo ven como el Bautista que ya había muerto, como un grande profeta, Elías o Jeremías o alguno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Pedro, ante la pregunta de Jesús, ¿cómo lo ve la gente a él, al Hijo de Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién soy yo para la gente? Pedro tomará la palabra y dirá, lleno del Espíritu Santo, tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo del Dios vivo. Jesús felicita a Pedro, le llama dichoso y le dice, eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu de mi Padre que está en el cielo. Y esta sola afirmación nos lleva a nosotros a pensar, muchas personas no creen en Dios, no porque sean malas, sencillamente no han recibido el Espíritu de Dios, no han experimentado el amor de Dios. Por eso en sus ideologías humanas, en sus doctrinas académicas, en sus formas de concebir la vida, tratan de existir y de vivir de la mejor manera posible. Cuando sufras por alguien que está alejado de Dios, simplemente pide la unción del Espíritu Divino para que esa persona pueda reconocer a Jesucristo como lo que es verdaderamente el Mesías, el Cristos, el Hijo del Dios vivo. Esto no es obra ni de carne, ni de hueso, ni de sangre, es obra del Espíritu de Dios. Pero a renglón seguido, Jesús, además de reconocer la acción del Espíritu Divino en la persona de Pedro, da una primacía, da un fundamento, da una unidad a la fe de nuestra Iglesia Cristiana Católica y le dirá a Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús nunca habló de que en el proyecto de Dios hubieran miles de iglesias. Él habló de una sola iglesia, que la llamamos en el credo una, santa, católica y apostólica. Una porque no hay otra más en la voluntad de Cristo. Santa porque está acompañada por la fuerza del Espíritu Santo. Católica porque es universal. Catolicidad significa universalidad por oposición a una iglesia sectaria o de secta. Y apostólica porque está construida precisamente sobre el fundamento de los apóstoles. Hoy es un día especialísimo para orar sobre aquel que es el signo de unidad de los cristianos, el sucesor del apóstol Pedro, ahora el amado Papa Francisco. Es un día especial para que nosotros recordemos que nos unimos alrededor de él y que en materia de fe creemos que tiene la última palabra y que no va a ir en contradicción con todo lo que ha sido la tradición viva de la Iglesia y el magisterio eclesiástico a lo largo de 2000 años de historia. Pero luego de que Jesús confirma la fe de Pedro
y lo constituye la roca, el fundamento de la iglesia, hace una afirmación todavía más hermosa y dice: el poder del infierno no prevalecerá, no triunfará sobre mi iglesia. Durante 2000 años hemos visto el cumplimiento de esta promesa, amenazada, atacada, calumniada, con pecado interno de muchos hijos dentro de la Iglesia Católica, y ella sigue creciendo en el mundo entero y es la expresión religiosa más conocida en este planeta, presente en prácticamente todos los países del mundo entero, en muchos de manera oficial y en otros de manera clandestina, como el caso de China, donde en una nación de 1.400 millones de habitantes hay cerca de 50 millones de cristianos entre católicos y no católicos. El poder del mal no prevalecerá, no triunfará sobre la iglesia. Intrigas, envidias, cizaña, persecuciones, mártires que derraman su sangre, pero Dios no permitirá que el mal triunfe sobre el bien de buenos hijos que hay dentro de la iglesia. Ciertamente ha habido equivocaciones, han habido exageraciones, ha habido abusos de autoridad en la iglesia, pero ella ha pervivido 2000 años y en medio de mares azarosos en la historia bimilenaria del catolicismo, él se ha sostenido. Imperios, el griego, el romano, el alemán, el soviético, imperios modernos, todos han tenido su punto más alto, su cresta de ola, y luego han sucumbido. La iglesia, sin poderosos ejércitos, sin grandes economías, sin intrigas políticas, ha logrado sobreponerse a 1000 persecuciones a veces de grandes medios de comunicación, de grandes intelectuales y académicos, de grandes perseguidores desde lo político y social. La iglesia es obra de Dios y Él la sostiene, y cuando experimentemos temor por las intrigas y cizañas humanas, reconozcamos en nuestra vida que si Dios está conmigo, nada hay que temer. Finalmente, Jesús dirá a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La iglesia, por decisión divina del mismo Jesucristo, tiene la potestad para perdonar pecados, para sanar corazones heridos, para devolver la paz profunda al corazón humano. Hoy, en este festivo, demos gracias a Dios por la vida de estos gigantes. Pablo, el guerrero que difundió más allá de pequeñas fronteras en la Palestina del siglo I, el Evangelio por Europa y Asia Menor, y demos gracias por la vida de Pedro, que si bien acobardado le negó a Jesús 3 veces, luego en una triple afirmación reconocerá el amor que tiene por el Hijo de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.